Amigos de Sumamente MBS Radio, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos este lunes 12 de octubre. Y pues bueno, uno de los temas más importantes que teníamos pendiente con todos ustedes era el de elecciones. Y bueno, la semana pasada fue algo muy activo en temas de las elecciones de Estados Unidos. Así que me di a la tarea de contactar a dos grandes personalidades que aprecio, que conozco, para que podamos platicar sobre este tema. Primero quiero presentarles como referencia el comentario de Juan Pablo de Leo, quien es el director de Politico.mx, al respecto de cómo el coronavirus está dañando o de qué manera dañó la campaña electoral de Donald Trump. Así que los invito a escucharlo y ya regreso con ustedes. El virus definitivamente cambió la campaña electoral de los Estados Unidos, cambió a la administración del presidente Donald Trump, cambió al Partido Republicano y cambió los planes de todo el sector de la derecha en cuanto a la campaña electoral, la confrontación con Joe Biden. ¿Qué fue lo que ocurrió? Desde hace varios meses, el Partido Republicano y la campaña del presidente Trump han intentado distanciarse, separarse del discurso del coronavirus. Es bien sabido que los números de aprobación para Donald Trump cayeron a partir de la mala administración, del mal tratamiento que han tenido directamente con el contagio del virus, con su relación también con diferentes estados, tanto republicanos como demócratas, y les convenía a nivel de elección, a nivel de mensaje, que el tema del coronavirus se apartara definitivamente de la campaña. Para su pésima suerte, justamente unos días antes del primer debate a la vicepresidencia, se anunció justamente que el presidente había dado positivo y se manejaron imágenes de Donald Trump yendo al hospital, siendo trasladado a la institución médica, que fueron imágenes que le costaron muchísimo, por supuesto, a nivel de comunicación y a nivel de símbolos, justamente en medio de la campaña presidencial. Este tema fue el tema central en el primer y único debate. Los científicos han confirmado este contagio y también lo vemos a nivel electoral. No le pudo caer en un peor momento y no le pudo ocurrir algo peor al presidente de lo que fue este contagio. Después del primer debate presidencial, después del primer debate a la vicepresidencia, hemos visto que los números han cambiado. Las encuestas a nivel nacional pasaron de una ventaja de 7, 8 puntos de Joe Biden sobre Donald Trump a una ventaja de 14, 15 o incluso 16 puntos en las elecciones nacionales. También en estados clave, como lo puede ser Florida, como lo puede ser Michigan, como lo puede ser Iowa y otros, Joe Biden ha tomado una ventaja importante sobre el presidente Donald Trump. ¿Importó el contagio? Por supuesto que sí. ¿Importa el coronavirus todavía como conversación en los Estados Unidos? Por supuesto que sí. Y puede ser. A final de cuentas, el coronavirus lo que le haya puesto el último clavo al ataúd de la presidencia de Donald Trump, justamente en medio del contexto electoral. Muchas gracias a Juan Pablo de Leo. A ver, déjame, ahí estamos. Muchas gracias a Juan Pablo por este comentario y pues bueno, vamos a empezar con nuestra primera invitada de la noche. Ella es María Elena Salinas, es una periodista mexicoamericana que construyó su carrera en Univisión y ahora da un paso muy importante y sobre todo tengo que destacar para la comunidad latina en Estados Unidos, porque no es lo mismo escuchar las noticias en inglés que escucharlas sobre todo en español y comprenderlas y más en un proceso electoral tan importante. Su trabajo sin duda ha sido clave para la comunidad, así que démosle la bienvenida. María Elena, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alina? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues qué momento para ser periodista, ¿no? Y sobre todo para dar las noticias en español. Es decir, tuvimos el gusto de conocerte durante la FIL del año pasado, viniste en el marco de la apertura de la exposición Construyendo Puentes en Tiempos de Muros, pero ahí supimos, digamos, ese contexto tan importante que es para la comunidad hispana poder escuchar de viva voz de alguien en español lo que está pasando, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. Mira, yo trabajé en Univisión durante 37 años y me ha tocado cubrir 9 elecciones presidenciales y sí creo que los votantes hispanos en los Estados Unidos
necesitan tener esa información en español, necesitan prepararse para participar activamente en las elecciones. Y este siempre ha sido un reto, en realidad, porque somos una comunidad grande, somos la minoría más grande en los Estados Unidos. En esta ocasión somos 32 millones de latinos que son elegibles para votar y que es en realidad el segundo grupo de votantes más grande después del voto blanco. Sin embargo, tenemos ese reto de que no participamos, de que no votamos. De hecho, de esos 32 millones había como la mitad que no se habían registrado y por eso en estos últimos 2 meses ha habido una campaña muy intensa por parte de organizaciones nacionales, cívicas, hispanas, para registrar a votantes y asegurarse de que vayan a participar en las elecciones. Claro, y sobre todo, bueno, se ha hablado de imposibilitar el voto latino, de poder establecer bien las cajas donde van a votar y los procesos para que realmente esto esté a la mano de ellos y no represente un riesgo, porque obviamente, bueno, el coronavirus realmente ha afectado bastante a la comunidad hispana dentro de Estados Unidos. Así es la comunidad más afectada, de hecho, por el coronavirus. La mayor cantidad de casos, la mayor cantidad de muertes, la mayor cantidad de desempleados, de personas que han visto sus ingresos disminuir. Así es que ha sido la más golpeada, sin duda alguna. Y hay que recordar que son los trabajadores esenciales. Esenciales, sí. Este nombramiento me pareció muy interesante en medio de la pandemia, el poder nombrarlos de alguna manera esenciales en un momento en el que también los trámites migratorios se detuvieron para que se pudiera generar esta producción de alimentos y la demanda de lo que, pues sí, de lo que se necesitaba en un momento tan crítico, ¿no? Claro, no únicamente en el campo, que eso es algo muy importante, ¿no? Los campesinos. En el ámbito médico, también ¿no? quienes trabajan en las plantas de pollos y de carne, quienes trabajan en el sector de servicio, que tuvieron que ir a trabajar, muchos terminaron contagiándose, no tenían acceso a protección y tampoco muchos de ellos no tenían acceso a cuidado médico adecuado para poder cuidarse en caso de que se enfermaran. Así es que sí, han sido los más afectados sin duda alguna. Pero dentro de la votación yo creo que han sido varios los factores que están afectando no únicamente al voto latino, sino a todos los votantes en sí. Estamos en medio de una pandemia, hay mucha gente que no se quiere arriesgar o que no se debe arriesgar yendo a los centros de votación porque pueden arriesgar su vida, o sea, deben de evitar las conglomeraciones donde hay mucha gente. Quizás algunos lo pueden hacer utilizando su mascarilla, pero hay otros que no, que simplemente no pueden. Entonces, el problema aquí es que existe y siempre ha existido el voto por correo en Estados Unidos, o el voto ausente. Sin embargo, el presidente Trump ha estado pues creando esta imagen o esta narrativa de que va a haber fraude, de que se van a robar las elecciones, de que los demócratas van a hacer trampa a través de los votos por correo, lo cual se me hace un poco absurdo porque si él estuviera arriba en las encuestas, quizás pudiera acusar a alguien de quererle robar las elecciones, pero él no está arriba en ninguna encuesta, ni siquiera las encuestas de Fox, que es la cadena que más apoya al presidente. Es muy interesante cómo Fox está poco a poco marcando una distancia con el presidente, ¿no? Una cosa es una encuesta, tampoco lo pueden inventar, ¿no? Tampoco lo pueden inventar. Entonces, yo creo que llega un momento, y hay que recordar algo, la cadena Fox es parte noticias y parte comentario, y la parte comentario es la parte que más está... siendo crítica. No, es la parte que más está apoyando al presidente. Okay. Y eso es peligroso también. Estaba viendo hace poco un reportaje donde decían que aquellas personas que ven Fox únicamente como su única fuente de información, consideran todavía de que el COVID es un invento, que no es cierto, que es una manipulación, que es una forma de manipular, que quieren lastimar al presidente. Entonces, no están obteniendo toda la información. Lo decía porque después del debate presidencial, digamos que sí hubo una parte muy crítica en la parte de opinión por parte de Fox. Se vio al menos ese distanciamiento que llamó la atención en diferentes medios.
Sí, exacto, pero estás hablando de Chris Wallace, que es un periodista. Porque digo que hay que separar la parte de noticias y la parte de comentario. Yo creo que ahí es donde se ha creado realmente una crisis para la prensa, para el periodismo. Estas cadenas de 24 horas donde la gente no sabe diferenciar entre lo que es noticia y lo que es opinión y lo que es comentario. Y eso yo creo que nos ha afectado a todos los periodistas y ha afectado la credibilidad del periodismo. Qué interesante que lo menciones, porque en México justamente estamos sufriendo de lo mismo. Cada vez hay más canales informativos, repetitivos, y que a base de esa repetición creo que están tratando de manejar una información o de un sentido de información para la gente, pero en realidad solamente es un cúmulo más, no es un conocimiento, no es una opinión, como tú dices. Yo creo que la opinión ha sido fuertemente dañada o afectada, al menos aquí también en México. Exactamente, pero yo creo que la gente no sabe diferenciar, no sabe cuando le estás dando una noticia y cuando es un programa de opinión, cuando esta gente que trabaja en Fox en la noche, Tucker Carlson, ellos no son periodistas, ellos son comentaristas. La jueza Ginny, que es otra que apoya a Trump, es una jueza, no es una periodista. Son personalidades, figuras, que les dan un programa de televisión y hacen y dicen lo que quieren, pero como es un canal de noticias, pues la gente piensa que es noticia y piensan que es cierto. Y ahí es donde empieza pues la parte peligrosa, ¿no? Yo creo que y te digo peligrosa porque un pueblo desinformado, mal informado, es vulnerable a los abusos de los que están en el poder. Claro, y vimos las elecciones. A la prensa es un peligro en realidad, porque estamos aquí, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor es buscar la verdad, denunciar las injusticias, destapar la corrupción. Eso es lo que nosotros somos, la voz del pueblo y los oídos del pueblo y los ojos del pueblo. Estamos ahí para defender al pueblo. Y cuando te lo voltean y dicen que somos los enemigos del pueblo y te tratan de desprestigiar, que es lo que hacen normalmente en gobiernos autoritarios, pues se convierte en una situación muy peligrosa y pone a la sociedad en una condición vulnerable. Claro, y sobre todo el poner como Trump desprestigia, digamos, las investigaciones del tema de impuestos, ¿no? Simplemente del New York Times, hace también parecer que son un brazo ejecutor, un brazo que está en contra de él, simplemente porque son parte de, digamos, de George Soros o de, digamos, este conglomerado de poder, ¿no? También él lo menciona así. Sí, así hay muchos inventos aquí, hay muchas teorías de conspiración. Claro, lo menciona así él. Sí, en realidad, te digo, yo he trabajado en los medios aquí mucho tiempo y tanto en Univision como en CBS, nunca jamás un jefe nos ha venido a decir, tienen que decir esto, tienen que decir el otro. O sea, Qué eso... bueno que lo digas. Qué bueno que lo digas. Y sobre todo, ¿qué representa este cambio para ti ahora que vas a estar en CBS? ¿Cómo estás planeando digamos, este cambio, esta nueva etapa en tu vida, sobre todo informativa? Bueno, te diré que yo me fui de Univision hace 3 años y no me fui con la intención de ir a trabajar a otro lugar, sino con la intención de ser dueña de mi tiempo, de trabajar como independiente en proyectos. Y lo que estoy haciendo con CBS es uno de esos proyectos. Tengo 1 año como colaboradora. En inglés se llaman contributor. Yo no sé cuál sería la palabra en español de contributor. No es contribuyente, es como colaborador, ¿no? Colaboradora, exactamente, como colaboradora. Y eso me da la oportunidad de trabajar en varios diferentes programas, en diferentes programas y dentro de su programación también puedo hacer radio, también puedo hacer el streaming que CBS que se puede ver en diferentes partes del mundo a través de tu teléfono o a través de tu computadora. En el programa 48 Hours, que es un programa de crimen. Yo tuve un programa de crimen en Investigation Discovery y también me gusta ese tipo de programas. Hice un programa especial de 1 hora que se llamó Pandemia en español, pero el programa fue en inglés sobre cómo los latinos han sido afectados. Entonces me gusta poder trabajar en este tipo de proyectos que son diferentes. Y te digo, para mí era importante porque como periodista latina, yo quería tener la oportunidad de contar algunas de nuestras historias a otras audiencias en otras plataformas,
porque a pesar de que somos la minoría más grande en los Estados Unidos, a veces somos percibidos y tratados como si fuéramos extranjeros en nuestro propio país. Y el 80% de los 60 millones de hispanos que vivimos en Estados Unidos somos ciudadanos americanos. El 60% de ellos nacidos en los Estados Unidos. Por eso yo creo que para mí era importante empezar a poder contar nuestras historias, que no nos ignoren. Si los políticos nos ignoran, los medios de comunicación tienen que comenzar a darse cuenta de que somos una parte integral de la sociedad norteamericana, que somos americanos igual que cualquier otra persona. Económicamente, sobre todo, una fuerza tremenda, ¿no? La contribución que hacen los hispanos a Estados Unidos, pues es tremenda, de muchas formas, como contribuyentes, como parte de la fuerza laboral, como empresarios. En realidad los empresarios hispanos están creciendo a un ritmo muchísimo más rápido que en cualquier otro sector y cualquier otra etnia en los Estados Unidos, cualquier otra raza en los Estados Unidos. Así es que nuestra contribución es muy, muy grande a este país. Contribución económica, contribución cultural. Tenemos raíces muy profundas aquí. En Estados Unidos se habló español antes de que se hablara inglés. Claro. Y además ahora en el Cultural Heritage Month, ¿no? Que es para exactamente. Hay que recordar eso también. Pero mira, simplemente hay que ver partes de Estados Unidos, especialmente en suroeste de Estados Unidos. Los nombres de las ciudades y las calles son una muestra de las raíces tan profundas que tenemos en Estados Unidos. A los americanos les encanta la música latina, a los americanos les encanta comer la comida latina, sin embargo no nos quieren aquí. Tú sabes, no sé si tú sabes, pero los norteamericanos se gastan 40 mil millones de dólares, 40 billion, billones aquí serían 40 mil millones, ajá, 40 mil millones, ¿no? Al año en comida mexicana. Sí, claro, y ahí hay que ver qué tipo de comida mexicana también. María Elena, ¿cómo te preparas para las elecciones? ¿Cómo va a ser tu estructura de trabajo? ¿Para quién vas a colaborar? ¿Vas a comentar? ¿Cómo estás estructurando este trabajo que viene, que va a ser muy pesado? Sí, todavía estamos trabajando en eso. Sí voy a estar reportando para CBS sobre el voto latino, y posiblemente también lo haga también en español. Pero así como tú estás ahora en Facebook, nosotros colaboramos mucho en diferentes plataformas y de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy participando en varias campañas con organizaciones como Voto Latino y como una nueva organización que se llama Sí Se Puede y con otra que se llama Poder Latinx, en campañas para motivar a la gente que se registre para votar, que salga a votar y que informarles también sobre el proceso, cómo registrarse, cómo votar. Lo que tú preguntabas antes, cómo evitar que tu voto sea despilfarrado, que lo tiren. Este tipo de información es parte de la labor que estamos haciendo, muchos líderes comunitarios, muchos periodistas hispanos, para asegurarnos de que cuente el voto hispano y sobre todo que salgan a votar, porque es terrible que los latinos no quieran salir a votar, que voten en números muy, muy pequeños porque nos van a seguir ignorando. Es como un círculo vicioso. Nos ignoran porque no votamos y no votamos porque nos ignoran. Entonces, aquí es donde tenemos que dar el ejemplo de que nuestro voto cuenta, de que las acciones y decisiones que toman los políticos hacia la comunidad hispana tienen consecuencias y que en las futuras elecciones no nos pueden ni deben ignorar. Claro. ¿Y has visto o te has enterado de alguna manera de algún mecanismo de evitar estos votos? Por ahí estaba leyendo también que en Carolina del Norte es el principal estado donde se está tratando de parar este tipo de mecanismos. El voto de las minorías. ¿Hay alguna cosa que tú digas, hay que tener particularmente cuidado con esto durante las elecciones para que el voto latino no sea parado? Bueno, estar bien informado, porque es posible que haya algún engaño, que te digan tu voto no vale, pero si tienes la información de exactamente qué tipo de identificación necesitas, dónde está tu centro de votación. Hay algunos estados donde han eliminado muchos centros de votación y lo están haciendo más difícil porque ahora hay más gente en menos lugares
y la gente va a tener miedo de ir a votar por el COVID. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. También se le está recomendando a la gente que vayan personalmente a dejar su sobre, porque piensan que a través del correo pueden desaparecer. Y lo curioso es esto, que mientras los republicanos, el presidente Trump está acusando a los demócratas de querer hacer esa trampa, ahora parece que es el otro lado el que está tratando de manipular de alguna manera el correo para que no lleguen esos votos. Pero aquí la verdad es que son todos contra todos. Y yo estoy alarmada porque yo nací en este país, yo viví en México unos años, mis padres eran mexicanos, eran inmigrantes mexicanos, de 1 año a 8 años, cuando estaba chiquitita, ahí viví en México, pero siempre he vivido en este país. Nunca jamás he visto un país tan dividido como este. Todo el mundo se echa la culpa de todo y ya las peleas ya no son únicamente entre los partidos y entre los políticos, sino entre la población. La división es horrible. Yo tengo una página de Facebook con mi nombre. Tengo seguidores de diferentes partes de Latinoamérica y de Estados Unidos. Y la verdad es que yo estoy alarmada de la manera que se hablan, que se insultan, las palabras, las groserías que usan, la falta de respeto que hay de unos a otros. Y eso es horrible, nos está dividiendo la situación. Lo pudimos ver desde Black Lives Matter, que fue incluso a la gente que ponía un cuadrito negro en Instagram, ahí había, digamos, con una acción muy, pues mínima, si lo quieres ver así, decirlo, ¿no? De un activismo, por así decirlo, digital, y se atacaban en eso. Entonces, pues imagínate, ¿no? En una situación, obviamente, de elecciones, pues esperaba una polarización así, ¿no crees? Sí, bueno, la polarización viene, yo creo que desde hace mucho antes, ¿no? El país siempre ha estado dividido de alguna forma, pero nunca, jamás, como esos últimos 3 años. Entonces, esto no viene únicamente desde Black Lives Matter. Claro, eso lo ha empeorado porque ha sacado esos sentimientos de resentimiento contra los demás. Y la verdad es que en este país sí hay mucho racismo. No es que acaba de empezar el racismo ha existido siempre, pero quizás estaba a flor de piel, pero no lo sacaban. Ahora yo creo que hay mucha gente que se siente con la libertad de expresar. De ejercerlo, claro. Como los primeros días en que... Los primeros días en que estuvo Trump en el poder, también muchas personas de raza blanca pues estaban gritándole a la gente, estos videos de una persona gritándole en un mall a una mexicana de que se fuera, ¿no? Cada vez estas manifestaciones racistas han tomado fuerza a nivel digital y a nivel físico, ¿no? Y ahora siento que este tema de Black Lives Matter también orquestó y potencializó tanto para bien como para mal muchos de esos mensajes que desgraciadamente pues van a estar acarreando esas mentalidades a la elección. Tienes razón, para bien y para mal. Para bien hasta cierto punto porque yo creo que se está empezando a crear conciencia sobre esa inequidad que existe en este país, tanto para los afroamericanos como para los hispanos y para los asiáticos. Pero hay mucha gente que no lo acepta y que nos culpa y dice, se lo merecen. Y de hecho me he dado cuenta y me entristece mucho darme cuenta que nosotros los hispanos también somos muy racistas. De hecho, en nuestros propios países somos racistas y clasistas. No vayamos más lejos, sí. Y no nos damos cuenta. Y no es que no nos damos cuenta, es que no lo queremos aceptar. No queremos aceptarlo, pero somos así. Y ahora es cuando tenemos que unirnos más que nunca. Y mucha gente está utilizando las protestas, no las protestas, sino los disturbios para desprestigiar a las protestas. Protestas que legítimamente están realizándose, que en México saben exactamente cómo son esas protestas y saben que cuando un pueblo está descontento sale para exigir y para demandar. Pero ya cuando se convierte en violencia, que son unos pocos, pues afecta a todo el movimiento porque lo único que se reporte, lo único que se habla es sobre los disturbios, quienes queman negocios, quienes rompen ventanas y no quienes salen a marchar a exigir sus derechos y a exigir el respeto y a exigir que dejen de matarlos y que terminen con esta inequidad.
Claro, y pues bueno, en medio además de la infodemia, de las noticias falsas, que en redes sociales pues también abundan y no necesariamente nacen en las redes sociales, pero sí son una manera de control, digamos, de desinformar a la gente para que puedan agarrarse como chicle a la ira, ¿no? Que es principalmente el motor más importante de las redes sociales. Si Exacto. algo genera ira, pues ya. Está ocurriendo muchísimo aquí en los Estados Unidos. Yo vivo en Miami y aquí también hay un serio problema con la desinformación. De todo. Aquí, bueno, mis amigas cubanas todas decían que era Venezuela quien estaba organizando las manifestaciones. Estaban convencidos de que eso estaba, financiado y financiado por Venezuela, que los pobres ni siquiera tienen que darle de comer a su gente y van a estar haciendo esto, ¿no? Pero bueno, todo tipo de desinformaciones que hay y que están afectando las elecciones. Pero te diré que hablando del voto hispano, está dividido y sí hay quienes apoyan al presidente Trump. Hay muchos hispanos que apoyan al presidente Trump, quizás más que anteriormente. Él ganó con el 28% más o menos, en este momento está entre el 25 y el 32%, dependiendo de cuál encuesta veas, ¿no? Y eso se atribuye a un par de cosas. Por una parte, los evangélicos y los muy religiosos que son pro vida y que ven en el Partido Demócrata a un partido pro aborto, lo cual no es cierto, porque una cosa es ser pro la elección libre de la mujer para decidir qué hacer con su cuerpo y otra cosa es ser pro aborto, ¿ya? No es que ande diciendo, ay, ¿qué tal? Vamos a abortar todos, ¿no? Y por otro lado también están los que son conservadores, republicanos, que siempre han sido republicanos, que van a apoyar a cualquier republicano. También está otro sector, que son algunos empresarios que apoyan al presidente Trump por la cuestión de los impuestos, porque tienen miedo de que le vayan a subir los impuestos. Claro. Pero esta elección se va a definir por un grupo muy, pero muy pequeño de electores que están indecisos. Más que nunca. Yo nunca he visto tan pocos indecisos. La mayoría de los votantes en este momento ya decidieron por quién van a votar. En este momento hay un 40 y pico % que va a votar por Trump. Pero Trump no puede ganar nada más con su base. No puede. Él nunca ha subido al 50%. Nunca. Necesita a independientes o quizás algunos demócratas que están desencantados con el Partido Demócrata. Pero cada quien está en su esquina. Hay un 30% de republicanos en el país, un 32% de demócratas en el país y el resto son independientes. Entonces, tendrá que ver con los estados, ¿no? Con Miami, con Pensilvania, con los estados que son como más específicos. Pues lo que va a definir, lo que llaman aquí swing states. Exactamente. Son algunos estados que pueden ir de un lado o del otro. Hay otros estados que son firmemente demócratas y firmemente republicanos, y sí hay unos 5 estados más o menos que pueden ir de un lado o del otro. Entre ellos tú mencionas. Florida, ¿no? Nevada es otro. Wisconsin es otro, Pensilvania, Carolina del Norte, creo que es Ohio también. Son algunos de los estados que pueden ir de un lado o del otro y que es una pequeña cantidad de votantes que pueden decidir la elección. Por eso es que estaba tan desesperado el presidente por salir a hacer campaña para tratar de convencer a esa pequeña cantidad que aún no se han decidido, o quizás tratar de disuadir a otros. Pero aquí ya se empezó a votar. Hay votación temprana por correo y hay algunos estados como Carolina del Norte donde ya la gente puede empezar a ir a votar en persona de forma adelantada. Aquí en la Florida es el 19 de octubre, que es lo que yo voy a hacer. Yo voy a ir a votar con mi hija temprano, en vez de esperarme hasta el día de las elecciones, ¿no? Pero bueno, ¿quién sabe qué va a pasar? La verdad, ¿quién sabe qué va a pasar? Yo quería que me dijeras, oye, va a ganar tal. Nadie se atreve a predecir la elección, especialmente después del 2016. Y una cosa que tenemos que entender de encuestas, porque hay gente que dice, no, son una mentira, las encuestas son manipuladas. No, las encuestas no son una mentira y las encuestas no son manipuladas, pero tampoco son una proyección de cuál va a ser el resultado de la elección. Es una radiografía del momento. Es qué pasaría hoy.
Si las elecciones fueran hoy, lo más probable es que ganaría Biden. Pero aún así no sabemos, porque aquellas personas que en la encuesta contestaron que iban a votar por Biden, a lo mejor en 3 días cambiaron de parecer y van a votar por Trump. O van a decidir no ir a votar. Aquí, bueno, me mencionan a mí que Real Clear Politics era como una de las más confiables. ¿Tú tienes alguna en la que te bases más? ¿Ves varias? Mira, lo valioso de Real Clear Politics. Real Clear Politics tiene un resumen de todas las encuestas que se hacen. Real Clear Politics no hace su propia encuesta, sino que hace un promedio. Un promedio de todas las encuestas. Ahí es donde tú puedes ver, si no le crees a una o no le crees a la otra, entonces ves ahí el promedio de todas. Por eso es tan importante Real Clear Politics, porque no es partidista, te muestra todas las encuestas que hay. Y otra cosa que hay que pensar, las cadenas de televisión o los diarios no son encuestadores. Ellos contratan a firmas encuestadoras, y cuando ves una encuesta de ABC con el Washington Post, no es que el Washington Post y los periodistas del ABC salieron a hacer la encuesta, es que ellos la comisionaron, ellos la pagaron. Pero los encuestadores profesionales son los que hacen las encuestas, y son los encuestadores quienes salen a hacer el trabajo. Pero hay muchas cosas que hay que ver también. También hay otro sitio de web que se puede seguir que se llama 538. 538, ajá. 538 es también muy, muy importante. Ellos también hacen ese promedio. Ese promedio que te muestra qué tan confiables son cada una de ellas y te explica qué cantidad de personas encuestaron. Unos solamente encuestan a 500 personas, otros a 1,000, otros a 1,500, otros a 2,000. Y hay que ver todo eso, ¿no? La verdad que hay que tener un doctorado en encuestas para entender. En data, yo creo que ese es esos numeritos. Lo más importante que hay que saber es que sí son las elecciones más importantes de mi vida, por lo menos, que hay muy grandes consecuencias con esta elección, y que es muy importante que la gente salga a votar. Muy, pero muy importante. Última pregunta, María Elena. ¿Crees que hay algún revés antes de que cierren las elecciones? ¿Crees que hay se filtren algunos mails de alguien, que pase algo? O sea, ¿crees que ya se dieron todos los golpes políticos que se iban a dar, o esperamos algo más, algo más cercano a la fecha final de la elección? Existe aquí en Estados Unidos lo que llaman the October Surprise, que es la sorpresa de octubre. Claro. Pero no sabemos si la sorpresa de octubre fue que al presidente le dio coronavirus, o eso puede ser la sorpresa, o puede haber otras sorpresas, uno nunca sabe. Pero curiosamente mencionas lo de emails, y el presidente... Sí, pues ahí está Edward Snowden. Viendo los emails de Hillary Clinton, y mucha gente lo critica porque dice, se le olvidó que este no es el 2016 y que Hillary ya no es candidata, sino que es otro el candidato. Así que cualquier cosa puede pasar todavía. Mira, faltan 22 días, 23 días, ya perdí la cuenta. Cualquier cosa puede pasar de aquí a entonces, y no, es prácticamente imposible el adivinar qué es lo que va a ocurrir. Pero los hackers han estado muy activos. Sí puede ocurrir algo. Los hackers han estado súper activos. Ucrania no sale del mapa, al menos por el hijo de Joe Biden también. Entonces, creo que ahí hay algunas cosas que podemos estar esperando que puedan salir ahí, sobre todo, creo, de Internet y de la cuestión. Porque la gente tiene tan arraigado su voto, que no hay nada que pueda cambiar su manera de pensar. El presidente Trump dijo en alguna ocasión, si yo mato a alguien en la Quinta Avenida, la gente me va a seguir apoyando. Y es cierto. No hay absolutamente nada que pueda hacer el presidente en este momento que vaya a cambiar el voto de su base, de la gente que lo viene apoyando desde siempre. Y del lado demócrata, no únicamente los que apoyan a Joe Biden, pero también están los que odian a Trump. Entonces, parte del voto a Joe Biden es un voto
contra Trump. Y eso también está difícil cambiar. De hecho, se generó un movimiento que no es a favor de Joe Biden, sino simplemente a no votar por Trump. Entonces, pues parte de eso es va directamente para ahí, pero ellos dicen, no estamos a favor de Biden. Claro, pero van a votar en contra, van a votar por él especialmente el grupo republicano que dicen country over party, ¿no? Que hay que defender al país antes de defender al partido. Claro que sí, María Elena, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que cualquier noticia, cualquier proyecto digital que tengas, lo que sea, esta es tu casa, puedes venir a anunciarlo, lo que necesites, aquí estamos y muchas gracias por defender esta profesión que es tan linda y que cada vez nos aferramos con uñas y dientes a ella, nos paguen o no nos paguen. Yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer sí o sí en donde sea, como nos filtramos por las coladeras, ahí es donde tiene que ser. Es una profesión muy noble y tenemos que estar muy orgullosos de nuestra profesión. Hay que recordar que el periodismo es el pilar de cualquier democracia, así es que con la frente en alto, muy orgullosa de tu trabajo. Muchísimas gracias, María Elena. Te mando un gran abrazo y pues a ver si nos comunicamos cuando haya terminado la elección, a ver si podemos tener un mensaje tuyo desde allá, desde Florida. Ok, espero estar con el ánimo de poder hacerlo entonces. Bueno, te dejamos descansar. Espero sobrevivir después del 3 de noviembre. No, ya sé, yo cuando son elecciones acá nos los dimos con puro hielo en los ojos porque mira, no dormimos nada. Bueno, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao. Ay, amigos, qué maravilla de entrevista. Yo podría quedarme con Mariana platicando 2 horas, porque además es un tema, que además da para muchísimo. Gracias por sus comentarios, gracias a todo mundo acá en los grupos. Hay comentarios que se nos están quedando pendientes, pero vamos a darle paso a nuestra segunda entrevista, porque pues hoy, sobre todo en estos grupos de acá de mexicanos en Estados Unidos, en Los Ángeles, ha estado muy, muy movido y creo que esta información les va a importar mucho. Así que démosle la bienvenida a Raúl Lomelí. Raúl, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me tienes aquí tan contento escuchando a María Elena Salinas, que la quiero mucho y la respeto y digo, casi 40 años de carrera informando y defendiendo a nuestra comunidad migrante, primer latina en recibir el premio Emmy en los Estados Unidos, en fin, sí, la podríamos escuchar toda una vida. Y sigue muy, muy de lleno y todo lo que estuvo diciendo ella estoy en completo acuerdo con todo, pero me va a dar mucho gusto poder expandir un poquito en áreas que creo que vale la pena, particularmente sobre el voto latino y sobre todo la parte que ella comentaba que los latinos no votan. No es necesariamente correcto. Y la razón esta es que debemos de poner en la fórmula de la misma manera que se mide el resto de la población. Cuando nos ponemos a pensar en los Estados Unidos, la edad promedio de todos los Estados Unidos es de 38 años de edad, la de latinos de 19. Y en efecto hay 32 millones de latinos ya que están listos para votar, o sea, pueden votar, pero son muy jóvenes. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una persona muy joven, por lo regular de menores ingresos? Y por lo regular que sus padres sean indocumentados o residentes permanentes, o sea, nunca han visto a su familia votar. Cuando uno pone esos parámetros, es ahí cuando vemos tal vez menor participación, pero eso va a cambiar y va a cambiar muy rápido. Ya se está viendo desde los últimos 10 años cómo ha esto ido cambiando, pero pues no deja de ser verdad. En efecto, votamos un poco menos, pero creo que es ahí donde debe de estar la parte importante, porque cuando estas encuestas empiezan a medir la posible participación de latinos y latinas, es cuando ellos terminan con ese promedio de que el 25, el 28 o el 30% podría votar por Trump. Eso no es verdad. Debemos de hacer eso a un lado, eso no es verdad. Nuestras propias encuestas indican que sí, en efecto, hay un 15 o 20% que va a votar por este presidente, pero bueno, el 80% no lo va a hacer así. O sea que contundentemente la gran mayoría de los latinos está en contra de esta administración xenofóbica. Claro, y bueno, pues
hemos tenido muchos puntos en contra de Trump, lo veníamos platicando desde, pues, insisto, perdón, de la exposición de Construyendo Puentes que estuvo itinerando durante todo México, y bueno, desde los niños en las jaulas, desde muchas personas deportadas, o sea, ha habido un atropello de los derechos humanos por parte de Donald Trump tremendo, y creo que no podemos ser ciegos ante lo que está pasando o lo que pasó durante esta presidencia, y cómo el poder latino se ha ido organizando durante este tiempo para poder representar un contrapeso en esta elección. Sí, no, tienes toda la razón. Hemos vivido 4 años, casi 4 años, una guerra ideológica, muchas batallas en paralelo, y una de ellas es por nuestra dignidad como latinos, como latinas. Tú comentabas, y tienes toda la razón, las deportaciones, aun cuando han disminuido en esta administración, no es una estadística que relata la magnitud de la campaña federal antimigrante. O sea, los arrestos en sí han aumentado en un 43% desde la administración Obama, pero la razón principal por la cual la expulsión de migrantes ha sido menor obedece al movimiento de resistencia, el cual ha ayudado con millones de dólares en donaciones directas a organizaciones como MALDE, FACLU, NILC, SPLC, y cientos de bufetes de abogados pro bono para defender estos casos de deportación. Entonces, en efecto, estamos viviendo momentos muy complicados, pero creo que estamos a escasas 3 semanas de revertir esta tendencia y de recordarle a ambos partidos que no nos pueden hacer a un lado y faltarnos al respeto de esta manera. Y justamente en el contexto de ese comentario, pues bueno, es destacar lo que tú has hecho en Estados Unidos, esa defensa, esa orientación, bueno, con saber es poder, que ha sido el pilar para muchas personas para saber, para defenderse. Cuéntanos un poco para la gente que no sabe de esto, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo has ayudado a empoderar a esta comunidad hispana allá en Estados Unidos? Sí. Gracias por la pregunta. Somos una comunidad muy compleja. En efecto, hay 60 millones de latinos en los Estados Unidos. Esos 60 millones, 20 millones nacieron fuera de Estados Unidos. Quiere decir, son migrantes. De esos 20 millones, 12 millones nacieron en México. De esos 20 millones que nacieron en México, de esos 12 millones que nacieron en México, aquí me dice, porque hubo 20 en Latinoamérica, pero 12 en México, 2.7 millones de ellos ya son naturalizados. Y ahí, pues qué bueno, ya hay mucha asistencia para ellos. Luego tenemos 3.2 millones de personas que son residentes permanentes. Ahí sí empezamos ya a apoyarlos y son parte de nuestra plataforma, pero en su mayoría en nuestra plataforma estamos atendiendo las necesidades de los más desamparados, de lo que tú y María Elena comentaban hace unos momentos, de estos trabajadores esenciales que son indocumentados o indocumentadas, y de esos estamos hablando más o menos una población de 5 o 6 millones de mexicanos y mexicanas. Esa es la población en la cual nos enfocamos para asegurarnos de promover la igualdad de acceso a la educación, por ejemplo. Proteger las prácticas de empleo justas, porque aun cuando no se tenga la documentación adecuada para poder tener un empleo, las leyes defienden las prácticas de empleo justas sin importar el estatus migratorio. Defender los derechos de los inmigrantes y, ante todo, asegurar el acceso a una representación política. ¿Y a qué me refiero? Que independientemente si la persona está aquí con documentos o no, debe ser contabilizada cuando se está creando estos distritos electorales. ¿Por qué? Porque un representante representa, por su tal palabra, a todas aquellas personas puedan o no puedan votar. Por ejemplo, todas las personas menores de 18 años no pueden votar y aún así deben de ser contabilizadas. ¿Por qué? Porque son personas que están utilizando la infraestructura de esa circunscripción, desde cuestiones de salud hasta cuestiones de comercio. Entonces, a tu comentario inicial, nuestro enfoque y nuestra plataforma obedece a aportar estos servicios a la comunidad indocumentada para que puedan ellos tener las herramientas y así de esa manera ellos y ellas poder tomar una decisión basado en información.
Y es así como te dan el premio de la Cámara de Comercio, ¿no? Que se llama OTLI, y también esto, pues es una maravillosa noticia y sobre todo, pues bueno, hace que todo este trabajo que has tenido tú desde abajo, desde, pues digamos, toda tu carrera en todos los sentidos, pues se comparta y esté sobre todo al servicio de la gente. Creo que eso es muy importante destacarlo. ¿Cómo fue este evento? ¿Cómo te sientes de esta entrega? Y sobre todo, pues, ¿cómo marca para ti este camino laboral que has hecho Sí. en Estados Unidos? Mira, siempre lo he comentado, los reconocimientos tienen que ver más con la amistad que con lo que uno ha hecho. Y a eso me refiero, que los amigos suelen ver en uno el potencial completo de lo que tal vez uno puede dar. Y en muchas ocasiones un reconocimiento se te otorga justamente por adelantado, por lo que uno tal vez pueda seguir haciendo, pero nadie hace nada solo. Por ejemplo, detrás de María Elena Salinas, todo un gran equipo, siempre apoyándola, investigando las notas. Bueno, de la misma manera, a un lado mío, tengo un grupo increíble que hemos estado colaborando muy, muy cerca, y a eso obedece, creo yo, mucho más este reconocimiento OTLI, que es el mayor reconocimiento que el gobierno de México ofrece a mexicanos americanos o a personas que estamos apoyando la diáspora mexicana en los Estados Unidos. Muchos amigos y personas que admiro, hombres y mujeres, han recibido este reconocimiento, y para mí poderme unir a esta fraternidad, pues muy contento de ser parte de ella, porque creo que justamente nosotros como mexicano-americanos podemos hacer mucho más, podemos ser esos puentes que tanto necesitamos y empezar a derrocar muros. Creciendo en Nayarit, siempre me recordaban, ¿no?, que yo era como la India María, ¿no?, que decían que no era ni de aquí ni de allá, ¿no? Y creo que eso ha cambiado. Entonces ahora decimos, pero con mucho orgullo, que somos de aquí y somos de allá, somos binacionales. Nos sentimos muy mexicanos y también nos sentimos muy americanos. Y creo que eso nos Ahorita puede estamos permitir. transmitiendo en el grupo de Nayarit en línea, que está acá en Ajá. Facebook, entonces Ajá. están llegando comentarios muy lindos y bueno, seguramente ahí tienes mucha gente que te quiere, que te apoya y sobre todo que te admira. Así que A muchos amigos, especialmente con Antonio, que estimo muchísimo, y hemos podido platicar de muchos temas sobre los años, y hablando de amistades, justamente de eso se trata, como contigo, ¿no?, como con Lorena. Creo que ahí es donde viene el verdadero cambio de ambas sociedades. Raúl, pues el tema de elecciones creo que es Sí. un tema obligado, es un tema Uh-huh. pues que seguramente va a involucrar pues sí, a los mexicanos, a los latinos en este proceso, pero personalmente, ¿cómo lo has visto? Y pues si me permites esa comparación con hace 4 años, es decir, hace 4 años a nivel digital estábamos hablando de Cambridge Analytica, después, bueno, de toda esta manipulación de datos que hubo, y ahora sorprendentemente, bueno, de repente Twitter dice que no va a hacer campañas políticas, incluso ya se están previendo algunas plataformas para no promover mensajes ¿cómo se dice?, sobre fraude electoral. Entonces, digamos que podríamos decir que nos estamos adelantando, pero a nivel de la construcción de toda esta comunicación, de la campaña del uso de redes sociales, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo notas alguna diferencia con respecto al año pasado? Digo, hace 4 años. Hace 4 años. Creo que hace 4 años la gran mayoría de nosotros fuimos muy ingenuos por dos situaciones. Una, creo que olvidamos que la situación en Estados Unidos es que el voto popular no elige al presidente, lo elige un colegio electoral. Y este colegio electoral es el que está en juego, y es por lo cual nos debemos de llevar, no por el tipo de encuestas que son nacionales. Las encuestas nacionales, como lo comentaba María Elena Salinas, es una radiografía del momento, pero lo importante es empezar a ver las encuestas estatales, particularmente en los estados que se está jugando este colegio electoral, como lo es Wisconsin, como lo es Michigan, Ohio, Pensilvania, Carolina del Norte. Y algo donde en efecto el voto mexicano-americano va a ser la diferencia, como es en Nevada, como en Colorado, como en Arizona. Y hablo de los estados que están en juego.
No hablo de California, no hablo de Oregon. O sea, estamos hablando de estados donde todavía se le puede dar la vuelta en un sentido que va a llevarse los puntos en contra de esta administración. Entonces, ¿hay diferencia entre esta elección y hace 4 años? Absolutamente. Creo que la población está mucho más educada. Y 2, creo que muchas personas que votaron por el candidato Trump de ese momento, muchos de ellos consideraron que ese voto era para una persona que era muy bueno para hacer campaña, pero que a fin de cuentas no iba a continuar con esa imagen tan divisiva como lo había hecho en campaña. Y pues no fue así, fue al contrario, ha sumado. Es más, hoy en día, conforme estamos nosotros hablando, acaba de terminar él con un rally donde él ya se está indicando que él ya está, que ya puede pasar y los puede abrazar y los puede besar porque ya el COVID no le puede dar. Él se declaró inmune. Oye, o sea, sí, inmune, ya. así es. Ya. Claro. Es increíble. Es increíble. Entonces, en efecto, se vienen la elección. Yo considero que la elección no va a estar de nada competitiva. Creo que va a ganar, sin lugar a dudas, el candidato Biden, y por mucho, pero no solamente es el voto a la presidencia. Ha sido tal el daño de esta administración que ha creado dentro de su propio partido una serie de instituciones tan desagradables que en efecto se ha reforzado como el verdadero crimen este sistema institucionalizado que se sigue aprovechando de una mano de obra esclavizada de indocumentados y siguen atacando por menor a una comunidad como la nuestra. Y es algo que sí debo de confirmar. Se habla de las minorías. No sé cómo se diga en México. En Estados Unidos usamos la palabra minoría, pero la palabra minoría no tiene que ver con números. La palabra minoría en los Estados Unidos tiene que ver con acceso e igualdad. Es por eso que las mujeres como género se consideran una minoría. ¿Por qué? Porque pueden tener un trabajo que el hombre y ganar menos, porque son aún descreditadas por su apariencia. O sea, por eso es que la mujer es una minoría, y por eso es que los latinos, la comunidad latina es una minoría. Podríamos llegar a ser la mayoría en números de la población, pero si no tenemos el acceso, no tenemos la representación, entonces somos una minoría. Y es de ahí donde viene la palabra. Que lo apuntes, porque la verdad, sí, yo pensaba que era un tema de volumen en ese sentido. No. Por ejemplo, te comento, el 51% de los estudiantes menores de 18 años en California y en Texas son latinos y latinas, ¿verdad? 1 de cada 4 estudiantes en el país menores de 18 años son latinos y latinas, ¿no? Entonces, nuestros números van a seguir creciendo increíblemente. Cada mes en los Estados Unidos, 75,000 latinos y latinas que nacieron en Estados Unidos cumplen 18 años. O sea, son 900,000 nuevos votantes por año. Y las proyecciones del Pew Hispanic indican que al menos por los próximos 20 años eso va a ser lo mismo. O sea, estamos hablando de sumar otros 20 millones de votantes a esta lista, ¿no?, que estamos viendo. Entonces, yo sigo siendo muy positivo. Sé que los momentos actuales son complicados, pero sí creo que al corto plazo esto ya viene a cambiar. Siempre les recuerdo, si les preguntáramos a José Vasconcelos y a Simón Bolívar, ¿no?, hablando de imaginarse sobre su visión de la raza cósmica y una Hispanoamérica unida, ¿habrían pensado que esto iba a pasar en un país anglosajón al norte del continente? No creo. Eso es justamente lo que está pasando en los Estados Unidos. No tiene regreso. La aritmética está de nuestro lado, pero ahora tenemos que prepararnos para poder representar y gobernar mejor. ¿Cuál sería el bad case scenario en el caso en que ganara Joe Biden, pero que dejara de lado el apoyo o las promesas que podría estarle haciendo a la comunidad latina en Estados Unidos? Mira, el Poder Ejecutivo puede hacer todas las promesas que deseen. Si no tiene los votos en el lado legislativo, no va a poder pasar. Por eso comentaba que el que Biden gane es una parte.
El Senado es sumamente importante, particularmente porque el Senado es el que está eligiendo a las jueces y a los jueces que van a estar tomando las decisiones que lleguen ante un tribunal, ¿no? Judicial, un tribunal legal. Entonces, se necesita, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes se va a mantener demócrata y el Senado tiene que convertirse en demócrata para que de esa manera, a tu pregunta, entonces nosotros podamos poner toda la fuerza para que tome acción a sus promesas. Y una de ellas es que necesitamos, ante todo, que los Dreamers, aquellas personas que llegaron a Estados Unidos menores de edad, puedan ya convertirse en ciudadanos y después, obviamente, abrir la puerta a estos 12 millones de indocumentados que siguen en las sombras. Raúl, a nivel legal, ¿qué hace falta, hablando de capacitación, de concientización, para quienes están ejerciendo pues, las leyes, para quienes están en los juzgados, para quienes están emitiendo órdenes de mandar a la gente para México de regreso? O sea, ¿qué tipo de capacitación crees que se necesite, independientemente obviamente de las elecciones, trabajar más para que haya menos discriminación, para que pueda haber incluso una conciencia y un apoyo a estas minorías que bien señalan? Sí. México tiene una red de consulados bien establecidos históricamente en los Estados Unidos. Es la red consular más grande del mundo, de cualquier país. Y creo que hoy en día se tiene al mando de los consulados más importantes en Estados Unidos la mejor representación que México ha tenido en su historia en los Estados Unidos. Particularmente de mujeres en estos cargos. Cuando vemos los consulados de Los Ángeles, de San José, de Sacramento, de Chicago, en Raleigh, es impresionante las mujeres de carrera del cuerpo diplomático mexicano y te digo con mucha experiencia, mucha sensibilidad y ellas ya están haciendo un gran acercamiento a estos jueces, a estos sistemas para concientizarlos. Y no solamente, obviamente, de mujeres, también tenemos a embajadores de carrera como en San Diego, a un gran ministro cónsul general en Dallas. O sea, hay un grupo ya muy bien establecido en todo el país de consulados que ya están haciendo esa tarea. Ahora, del lado de la sociedad civil en los Estados Unidos es donde entramos nosotros como mexicanos americanos, ahí sí nosotros a hacer menos diplomacia y más políticas públicas para cambios institucionales. Entonces es ahí donde esa colaboración y es ahí donde el OTLI es tan importante porque el OTLI viene a recordarnos a mexicanos americanos que somos parte de esta sociedad binacional y por tal colaborar con los consulados de México pueden ayudar a la diáspora mexicana que está aquí y a nosotros mexicanos americanos a fortalecer los derechos de todos. Claro, y además creo que la verdad personalmente me pregunto, bueno, tenemos a dos dos candidatos en la presidencia que tiene uno 77 y otro 74 años, es decir, ¿no crees que es tiempo eventualmente la próxima elección de que surjan nuevos talentos políticos más jóvenes, a quienes estás siguiendo, que sean líderes políticos en la comunidad hispana y que veas fuertes y que estén construyendo justamente esta voz de la comunidad allá? Uh-huh, uh-huh. Sí, y muchas veces se habla de dónde están los líderes nacionales latinos, latinas. Existen, es un país muy grande y la comunidad latina es muy diversa. Pero si vemos en el lado político, aquí en San Antonio obviamente tenemos a los hermanos Castro, ¿no? A Julián y a Joaquín, ambos haciendo excelente carrera política y con mucha experiencia. En Phoenix justamente está el congresista Rubén Gallego, que no solamente ha llegado con una energía total de empoderamiento ante la comunidad, sino él mismo contribuyó directamente para sacar del cargo al sheriff
que estaba cerquita ahí de Phoenix, ¿no? Y ni siquiera lo voy a mencionar porque no se merece ser mencionado, este sheriff, pero fue derrocado después de haber sido el sheriff más antimigrante que pudo haber existido. Y si nos vemos a las costas, tenemos liderazgo, se está creciendo, y creo que fue una de las razones por las cuales el candidato Biden seleccionó justamente a la persona indicada del lado demócrata para ser su vicepresidenta, ¿no? Su vicepresidenta. ¿Por qué? Porque ella tiene muchísima experiencia siendo de California. De padre entre Jamaica y la India, ¿no? Sí, y demostró su gran arraigo con la comunidad latina cuando lanzó su candidatura a la presidencia. Kamala Harris no solamente tuvo ahí a Mónica Lozano, tuvo ahí a Dolores Huerta, tuvo todo un grupo de líderes del lado no solamente corporativo, sino del lado comunitario para respaldar su candidatura al inicio. Entonces, creo que se vienen muy buenas cosas para latinos y para latinas en los Estados Unidos con una administración Biden, pero si aún así fuese, que por alguna razón Trump se volviera a reelegir, que yo no veo cómo. La aritmética, lo vuelvo a repetir, está de nuestro lado. Serían 4 años más complicados, pero fuera de ahí no puedo ver más que candidatos que se asocien con la comunidad, porque no hay de otra. Simplemente estamos hablando ya de un cambio etnográfico dentro de los Estados Unidos que ya no puede ser revertido. Entonces, en efecto, ya lo hablaremos, estamos a 3 semanas, mañana en Texas empieza el voto ya, el voto temprano, ¿no? Que Marielena lo hablaba, ya más de 9 millones de votos ya se extendieron con esta votación temprana en otros estados de los Estados Unidos. Entonces, de aquí en 3 semanas vamos a seguir viendo esa tendencia. Entonces, mañana me podrás ver votando a mí muy temprano en cuanto se abran las urnas. No voy a esperarme 3 semanas para hacerlo. Entonces ahí, con mucho cuidado además, por favor. Raúl, pues muchísimas gracias. Por favor, recuérdale a la gente cómo se puede poner en contacto con Saberes Poder, tu línea telefónica, cómo pueden ponerse en contacto con lo que haces y sobre todo, bueno, pues invitar obviamente a la comunidad a ejercer este derecho y que, bueno, si hay alguna manera en la que puedan ellos saber dónde están sus, se les llaman, bueno, estas cajas, ¿no? Que están poniendo, que están habilitando, bueno, por favor. Sí, no, con todo gusto, muchas gracias. La manera más sencilla es entrando a nuestra página de internet, saberespoder.com. Ahí tenemos un área de artículos, particularmente de importancia práctica en el tema de COVID y así también los servicios que tenemos disponibles para la comunidad y toda nuestra información. En efecto, saberespoder.com sería la manera más fácil de poder llegar a nosotros y de esa manera poderles atender dependiendo de cuál fueran sus necesidades o sus preguntas. Claro que sí. Pues Raúl, muchas gracias. Seguramente también te estaré dando lata por ahí después de la elección. Yo espero que estés menos afectado que María Elena, pero sí, es un tema que, bueno, hay que prepararse. Aquí en México casi siempre, pues ya sabemos que alguien va a decir que no es, que fue fraude, esperamos que cierren el Zócalo. Nosotros ya, como periodistas, pues ya no la sabemos, ya tenemos preparados hasta las notas así de fraudes, entonces pues a ver qué tal allá y ojalá que sobre todo pues sea sin duda un avance para la comunidad latina que a pesar de todo, como dice Guillermo Arriaga, no gracias a, sino a pesar de, ha avanzado, ha defendido, se ha educado y sobre todo yo creo que la diferencia entre las generaciones, el empoderamiento y el attachment, ¿no? El arraigo con sus raíces es sumamente fuerte. Yo creo que es mucho más que el que nosotros tenemos a veces y creo que es muy importante el que no se olviden de eso y que sigamos creciendo México de esa manera o en digamos, en el extranjero, ¿no? No, absolutamente, quedo a tus órdenes siempre.
Se vienen semanas de mucho estrés para personas, pero considero que marca la diferencia entre nosotros y ellos hablo sobre esos grupos nacionalistas, fascistas, separatistas, dispuestos hasta de quitar la vida por sus ideales. Nosotros no, estamos dispuestos a vivir por ellos, estamos dispuestos a mejorar la vida de todos y somos la nueva realidad estadounidense, una realidad irreversible, y tal vez por eso es lo que les duele. Lo comentaba hace unas semanas en una entrevista y pensé que me había sobrepasado, pero después amigos me dijeron, no, se tiene que decir, un animal que está a punto de morir es cuando es más peligroso. Claro. Es justamente ahí. Y bueno, eso es justamente este sistema trumpista, está a punto de morir. Hay que simplemente hacernos a un lado, dejar que se muera ese sistema. No tiene cabida en este país. Y nuestra comunidad vamos a seguir siendo trabajadores indispensables para este país. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir apoyando a nuestros familiares en México y juntos vamos a crear un mejor futuro. Claro que sí, Raúl. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todo este trabajo y pues bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues amigos, muchas gracias por sus comentarios. Voy a tratar de leerlos más. Acá hay varios. Muchos saludos, Gamerzone. Pedro Eduardo Félix, hay financiamiento al terrorismo desde la Casa Blanca. Y Gabriel Telles nos dice, excelente labor la que hace Raúl con nuestros paisanos en Estados Unidos. Por acá, muchísimas gracias a la gente del grupo de Latinos en Canadá, que también ha estado compartiendo mucho este video. Saludos a los mexicanos en Los Ángeles y mexicanos en Nueva York, que siempre nos están apoyando también en diferentes programas. Este es el segundo que hacemos para estos grupos. El primero fue el de migrantes, el de migración con Armando Vilchis y con los migrantes. Y bueno, pues este es el segundo, por así decirlo. Y pues claro, es un tema forzosamente teníamos que hablar de esto y bueno, pues ahí está. Hoy ya empezamos a transmitir desde LinkedIn. Afortunadamente, si alguien quiere o tiene duda de cómo mandar la señal de StreamYard a LinkedIn, pues se tiene que ganar un formulario pequeño y te tardan en aprobar como 5 días, pero bueno, funciona y miren, ya tenemos comentarios desde allá. La próxima semana vamos a hablar de, no sé si adelantarles un poco, pero vamos a tener a alguien del canal History Channel, que estuvo en un reality show y no les voy a avanzar, no les voy a contar mucho, pero si les gustan los cuchillos y las cocinas, seguramente les va a encantar. Estamos haciendo tiempo para las elecciones, así que es bueno también tocar otros temas y también hablaremos con la gente de Justo, que es una nueva plataforma, comercio electrónico, todo eso está en tendencia para que pues las personas obtengan productos, pero sin tener que pasar por todas las vicisitudes y manos y comisiones que hay. Entonces, creo que va a ser muy interesante lo que podamos hablar. Y el jueves en Creadores Digitales vamos a hablar sobre videojuegos, sobre ciberseguridad y fintech, y también vamos a tener en exclusiva una de las entrevistas del canal A&E sobre un nuevo docu-reality que se está haciendo con las cámaras de seguridad del C5 de aquí de la Ciudad de México. Ustedes creían que no iban a salir, ustedes creían que lo más temeroso que podía pasar eran los videos que están ahí de hoteles de Tlalp. No, se tienen que esperar a ver este docu-reality del C5 y de lo que pasa ahí. Creo que puede ser muy interesante y a nivel de seguridad, pues muchísimo más. Recuerden que además estamos en el mes de la seguridad allá en Creadores Digitales, así que todavía no acabamos con octubre y las entrevistas que vienen están de verdad de escándalo de pulseras. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Gracias a Beto Aranda, no pudo estar acá, espero que se sienta muchísimo mejor y pues tenemos una cita el próximo lunes a las 9:30. Agradecemos mucho a Marilena Salinas, al Raúl Lomelí, a Jenny Rodríguez que nos mandó la colaboración de Juanpa de Leo. Muchas gracias, Jenny.
Y pues nada, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Por favor, compartan este video y pues síganos en redes sociales como @sumamente en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta luego. Bye.